momento de hacer. Bienvenidos todos. Permítame hacer una breve oración pidiendo que el Señor nos dirija en la exposición de la palabra. Señor nuestro, gracias por tu palabra. Maravilloso regalo para poder entenderte, conocerte como Padre y también en nuestra tarea de ser padres e hijos también. Te rogamos que hoy nos hables y nos transformes a través de ella. Necesitamos tu ayuda. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, nuevamente a todos los padres, feliz Día del Padre. Aunque en el Día del Padre no hacen tanta bulla como en el Día de la Madre, ¿no? Eso, bueno. Pero no, yo no me puedo quejar. ¿Saben por qué? Estoy al borde de la emoción máxima, porque ayer, la primera vez desde que vivimos hace como 15 años en el conjunto donde vivimos, que pasaron a cada casa y entregaron un regalo personalizado a todos los padres. Eso a mí nunca, al Día de la Madre que la florecita, pero la primera vez que la administración en estos 15 años se acordó, pero estamos felices, ¿cierto? No, maravilloso, nos regalaron acá un pocillito y eso viene con el nombre de cada uno. Se siente uno muy especial. Bueno, gracias a Dios por eso. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito diferente, no está relacionado con ninguna serie, con la tarea de ser padres. Y bueno, algunos son padres y madres, otras son madres y papás, o sea, es en general, pero específicamente hoy lo aplicamos a los papás. Yo he recibido en la vida un par de consejos, unos 3 consejos que siempre me acuerdo de esta tarea de ser padre. Me acuerdo, me parecen que siguen siendo muy importantes, quisiera compartirlos con ustedes. Algún amigo hace años, antes de ser padre, me lo dijo: acuérdense de estas 3 cosas, siempre. Y quisiera transmitírselas a ustedes. En primer lugar, es una frase que me dijo: en la tarea de ser papá, los días son largos, pero los años son breves. Hay sabiduría allí. ¿A qué se refiere? La tarea diaria de ser papá es toda una tarea. Pues cuando son niños, el tener que cuidarles, en los pañales, y parece que como que nunca se acaba, ¿no? ¿Cierto? El día es esforzado cuando uno es papá. Los días son largos, se requiere sacrificio. Aún cuando ya son más grandes, también el sacrificio de orientarlos. Los días son largos en la tarea de ser papá, pero los años son breves. Es decir, pasa tan rápido. A mí, pues me da ya cosa como dice, me acuerdo de cuando mi hija nació y ahora ya está casi terminando la universidad y eso fue volando, ¿cierto? Los días son largos, pero los años son cortos. Tenemos que tener eso en mente como papás. También aprendí, me dijeron este consejo: la paternidad extraordinaria ocurre en los momentos ordinarios. Es decir, en cada día, en cada pequeño momento. En esos momentos como las comidas, en esos momentos de llevarlos al médico, de acompañar. La paternidad a veces uno piensa que se ejerce no sé en qué momentos, es en esos pequeños momentos del diario vivir. Pensando en eso, por ejemplo, ahora con mis hijos y cada uno tiene un horario tan diferente, pues estoy tratando de aprovechar en esta época de sus vidas temprano, porque es el último momento casi que me encuentro con ellos. O sea, yo les preparo el desayuno, los llevo al Transmilenio, porque son los pocos momentos. Después del día cada uno coge su camino, yo llego tarde, ellos llegan tarde. Entonces la paternidad se ejerce no en momentos no sé dónde súper especiales, sino en momentos ordinarios,
en la vida diaria. Ahí es donde debemos ser padres. Y la tercera cosa, obviamente para los papás creyentes, este consejo: los grandes padres comienzan con el hijo perfecto. ¿Cuál es el hijo perfecto? Jesús. El hijo perfecto. Los grandes padres comienzan con la relación con el hijo perfecto, Jesús. Viendo consejos para los padres, el apóstol Pablo solo da un consejo. Me pareció como especial, sorprendente. Uno solo, de tantas cosas que uno tiene que hacer como papá, solo dio uno. Está en Efesios capítulo 6, versos 4, creo que lo tienen en sus bosquejos, y dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Punto. Esa es toda la recomendación que el apóstol Pablo nos da a los padres. Obviamente aquí se está refiriendo a papá y mamá, aunque con el énfasis de los papás. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Saben una cosa? En general, viendo el mundo, es un solo consejo, pero no lo estamos haciendo tan bien como papás. ¿Saben por qué? Las nuevas generaciones, las generaciones de ahora son una cantidad de muchachos, todos enojados, todos con ira. ¿No han visto eso? A uno ya le tiene miedo a los hijos. Esta es la generación de los pelados que viven a toda hora de mal genio. Se suponía que eran los viejos los que vivían de mal genio, pero ahora son los pelados los que viven de mal genio. Ahora, no es culpa de ellos. Es tal vez porque no estamos cumpliendo con esa tarea. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Creo que hemos entendido eso, pero a veces lo aplicamos mal. Pensamos que no hacer enojar a los hijos es darle todo lo que quieren. No, papito, cuidado, alguna cosa que le incomode. Pero allí no es. Aquí el apóstol Pablo dice cómo hacerlo. No hagan enojar a sus hijos, sino críenlos. Parte de los problemas del día de hoy es que los papás no están criando a los hijos. Yo no sé quién los cría, pero los papás no. Estoy hablando de los hombres. Creo que hemos creado una generación de niños y de jóvenes. No sé si ustedes se han dado cuenta, son como una especie de conchas, duras, llenas de ira. Y créanme, la culpa no es tanto de ellos, sino la educación que reciben de nosotros. Y creo que vivimos en una generación donde los jóvenes y los niños tienen mucha ira. Es porque nosotros como padres no hemos solucionado el problema de la ira. Y se la transmitimos a las nuevas generaciones. Somos padres llenos de ira. El apóstol Pablo, antes de ese consejo, que está en Efesios 6, en Efesios 4 dice, 4:31 al 32, abandonen toda amargura, ira y enojo. Y eso lo dice también a los papás. Gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El apóstol Pablo básicamente, y este sería una de las primeras cosas que debemos trabajar en nuestra vida. Como padre nosotros somos llamados a manejar, a trabajar con el Señor nuestro enojo. Porque lo que está ocurriendo en el día de hoy es que todo el enojo, la frustración, la amargura que hay en nuestro corazón se la estamos transmitiendo a los hijos. ¿Cómo hace uno de enojar a los hijos? Desde este punto de vista, creo que somos padres, hablando de los papás, que gritamos,
una disciplina excesiva. No estoy diciendo que no haya disciplina, sino excesiva. O a veces los hacemos enojar porque no hay ninguna disciplina. Porque no les ponemos límites. Porque no, ¿saben que esto es una de las cosas que más les saca la piedra a los muchachos, a los hijos, niños? Nuestra falta de consistencia. Uy, eso sí los pone. No es que tengamos que darle todo lo que necesitan, pero somos padres poco consistentes. Entonces creamos hijos frustrados, llenos de enojo. ¿Y saben qué? Pensaba una cosa. ¿Por qué el apóstol Pablo específicamente dice, cuidado con esto de la ira? No hagan enojar a sus hijos. Porque la ira en nuestra vida, y sobre todo en la vida de los hijos, anula todas las demás emociones, inclusive las buenas. La ira, como alguien lo describe, o como se describe en psicología, es como una especie de emoción caníbal. La ira se come a todas las demás emociones. La ternura, la gracia, la alegría, el gozo, todo es consumido por la ira. Y a veces somos padres que estamos consumidos por la ira y creamos hijos llenos de ira, de sentimientos de ira. Pablo dice, padres, no provoquen la ira de vuestros hijos, en otra versión. El remedio es el Evangelio. Por eso sí debe haber diferencia en los padres cristianos. Primer llamado. ¿Cómo estamos nosotros manejando nuestra propia ira? Porque indiscutiblemente de una u otra forma se transmite a los hijos. No, pero es que ya son grandes. No hagamos enojar a los hijos. La forma en que más nos enojamos es transmitiéndole nuestra ira. Somos padres llenos de ira. Pues el versículo literalmente dice padres. Y hoy estoy hablando a los papás, los varones. Claro, los papás y las mamás trabajamos juntos para criar a los hijos, ¿cierto? Se supone. Pero aquí la exhortación es fundamentalmente a los papás. Somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa en la crianza. Generalmente es al revés, es la mamá la que la toma. Ya empezamos mal. Papás, y recuerden que el apóstol Pablo en el capítulo anterior habla de cuál es el papel del hombre en el hogar, que es ser ¿qué? Cabeza. Ser cabeza no es llegar a mandar y a gritar, como dice ahí, sino tener el mismo sentir de Cristo, es tener un servicio sacrificial y el tomar la iniciativa. El papá, como papás, tenemos que tomar la iniciativa. Cualquiera que sea la edad de nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer los papás? Dicen, hay tres palabras ahí básicamente. Dicen en primer lugar, críenlos. Y puse ahí la palabra que se usa en griego porque de allí sacamos el significado. ¿Qué significa criar desde el punto de vista de lo que el apóstol Pablo está diciendo? Básicamente la palabra literalmente significa, en griego, la palabra que usa el apóstol Pablo, proveer para. Es decir, somos llamados para proveer sustento, es decir, somos llamados para proveer los cuidados necesarios para que los hijos en toda área, ojo, esta palabra no quiere decir solamente la parte económica, sino es decir, nosotros como papás somos los que debemos proveer el cuidado para que nuestros hijos se desarrollen. Es la misma palabra que el apóstol Pablo usa en la misma carta en Efesios 5, 29, cuando dice, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, al contrario lo alimenta y lo cuida, es la misma palabra, así como Cristo hace con la iglesia. Es decir,
papás sacrificados. Una de las cosas que veo por lo menos uno, un papá de una generación más joven, no son tan dados en el día de hoy a ser papás sacrificados. Y es la naturaleza de ser papás. ¿Se imaginan cuánta ira hay en esos muchachos que nunca han visto un papá sacrificado? Estoy hablando de un varón. Porque tal vez mamás, sí, pero un papá que se sacrifica por sus hijos. Y ese sacrificio no es solamente, obviamente, darles plata. A veces es sus propias necesidades para mantener el hogar, desde el punto de vista desde el punto de vista afectivo. En el día de hoy los papás, hablando de, por ejemplo, de su propia vida matrimonial, no me aguanto esto. Hasta aquí fue esto. Y estamos hablando que nosotros necesitamos proveer el cuidado, asegurar que los hijos puedan desarrollarse bien. A eso se refiere. Dice el apóstol Pablo, ustedes, papás, críenlos. ¿Qué quiere decir? Provean los cuidados necesarios para que el muchacho, la muchacha, los muchachos salgan adelante. O sea, ojo, no se enfoca solamente en lo material. Y básicamente aquí criarlo, el objetivo de la crianza no es solamente mantener hijos gorditos, achetoncitos, sino que lleguen a la madurez. Ese es el objetivo. El objetivo de la crianza es que los hijos lleguen a ser hijos maduros. ¿Saben qué es un hijo maduro? Un hijo que maneja bien la ira. Esa es en definición del apóstol Pablo. Un hijo maduro es un hijo que sabe manejar la ira. Y créanme, conozco los muchachos de esta comunidad, de los colegios ahora, y tienen muchos problemas para manejar la ira. Es decir, no le estamos dando el ambiente necesario para que ellos manejen lo que ellos necesitan para madurar. Por lo tanto, y hablo por ejemplo a las mujeres jóvenes solteras, lo primero que cuando busquen marido, busquen un tipo que sepa manejar sus emociones, que maneje la ira bien. Si no, imagínense ese tipo como papá. Si no sabe manejar la ira, por Dios, qué peligro. Un padre que no sepa manejar la ira. Sí, pero a veces les gusta es que sea bonito, que no sé qué, que tal cosa. No, que sea un tipo que aprenda a manejar la ira. Yo después de este sermón voy a hacer todo un capítulo nuevo en la preparación de las parejas para casarse, para hacerles todo un test, a ver cómo manejan la ira. Si no, olvídelo. Porque es un problema el día de hoy. Proveer, criar, ¿qué significa? Proveer lo necesario para que maduren, es decir, para que manejen bien la ira. Este mundo está lleno de frustraciones. Hay que aprender, hay que ayudar a los muchachos a que lo aprendan. En segundo lugar dice que los críen en la disciplina. Esta palabra indica más que todo en que les demos las habilidades, las destrezas, el carácter para lo que necesitan en la vida. Es más que reglas, es más que echarles cuete, más que darles vara, es más que eso. Es que ellos puedan adquirir las habilidades, las destrezas, el carácter para la vida. Porque saben, nuevamente, voy a las generaciones, no, estoy obviamente generalizando del día de hoy. Estamos creando hijos iracundos e inútiles. ¿No han dado cuenta? Iracundos e inútiles. Sobre todo los varones. ¿Qué problema ahora en estas parejas
disciplina es que ellos adquieran las destrezas. ¿Saben qué es la principal fuente ¿saben cuál es la principal fuente de esas destrezas? Es la palabra. Segunda Timoteo 3:16 hablan aquí de la disciplina o la instrucción. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, es más que enseñanza, reprender, para corregir y para instruir en justicia. Es decir, el papá debe entrenar al hijo para la vida. Pero ahora pues buscamos que es el colegio, yo no sé quién es el que lo va a entrenar para la vida. Claro, ya no lo hacemos tanto como hace muchos años, que vocacionalmente el papá era el que, como en el caso de Jesús. Su papá era carpintero y le enseñaba, lo entrenaba en la carpintería para que se defendiera en la vida. Más o menos es el mismo sentido. Hay que entrenarlos para la vida. Ese es el concepto de disciplina, un entrenamiento. Ojo, papás, porque disciplina no es llegar y gritar y darles con el rejo 2 veces y ya todo el mundo ya. No, no, no. ¿Cómo se entrena a un atleta? Acompañándoles, dice, no, ahí, no, falta, hay que darle, estando, pero también con disciplina. No existe entrenar. Disciplina, el concepto de disciplina que entendemos, es decir, esfuerzo y sacrificio. No existe entrenamiento en ningún área de la vida, intelectual, física, emocional, sin esfuerzo. Tenemos que entrenar a esos muchachos a que les cueste trabajo. Tenemos que acompañarlos en el momento en que las cosas se ponen difíciles, en que hay algunas materias en el colegio que son difíciles y tienen que esforzarse, y es cuando nosotros como papás a veces nos los tiramos y decimos: uy, es que la profesora no le tiene paciencia a mi hijito. No, tipo, hay que entrenar, usted tiene que... Y el entrenamiento, mira, a usted le puede gustar el deporte que quiera, el tenis, pero nunca va a subir de nivel sin esfuerzo. No, y si uno quiere ser un atleta, pues a muchos atletas les da pereza levantarse a las 5 de la mañana, pero pues no hay otra forma. Eso se requiere ser papás. Entrenarlos. Un entrenador pues no va a funcionar. Yo no me imagino de cualquier deporte. Simplemente, mire, le doy aquí una listica, mire, esto es lo que tiene que hacer mi hijo. No, el entrenador está ahí, al lado. A veces cuando las cosas no funcionan, para apoyarle, para animarle, pero a veces también para exigirle. Ese es un buen entrenador. Cuando el muchacho necesita apoyo, ahí está. Pero también cuando se le exige, ahí está. El padre cristiano, obviamente, necesitamos hacerlo. Nuestro Padre Celestial es así con nosotros, como hijos. Miren, Hebreos 12, 7 al 8 lo dice. Hablando de que el Padre nos disciplina. A veces nos pone como que nos esforcemos, dice: lo que soportan, hablando de pruebas, es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Esa es la pregunta aquí del autor de Hebreos. En el día de hoy uno diría: muchos. Hay muchos hijos que el padre no disciplina. Entonces, si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos recibes, entonces son bastardos y no hijos legítimos. La disciplina va cambiando en la medida que el muchacho va creciendo, ¿cierto? Eso es. Piensa como papá. Aunque tengas hijos grandes, ¿cómo puedes disciplinarlos? ¿Cómo puedes acompañarlos, animarles? ¿Cómo puedes también decirle: mi hijo, exíjase? No importa eso significa, en primer lugar, críalos. Es decir, denles lo que necesitan para madurar. No lo que quieran, sino lo que necesitan para madurar.
lugar. En segundo lugar, entrénelos para la vida. Y si uno no los entrena para sufrir, si uno no los entrena para obedecer a las autoridades, para sujetarse a un jefe, para trabajar, para madrugar, para todo eso hay que entrenarlos. Y eso no se puede a distancia. Ningún entrenador, no sé cómo hay papás que no sé cómo como a distancia. Y la sacamos a veces muy fácil, ¿no? Los papás que llegan y simplemente, oiga, bien, al terminar, por ejemplo, el semestre, bien chino, bien, chino, bien. Bueno, usted lo ha acompañado, lo ha animado, le ha exigido. No son los profesores los que tienen que exigirle, eres tú. Para eso hay que estar ahí. Por eso se creen hijos ahí como. No. Una de las cosas de la instrucción es que ellos puedan hacer las cosas por sí mismos, ¿cierto? O sea, papás y mamás, hoy también se les puede echar un poquito de látigo a las mamás. ¿Cómo van en eso de que sus hijos hagan, colaboren, todo eso? Bueno, hay que instruirles. Y dice la otra expresión, además de la disciplina, de criarles, hay que instruirles. Dice, a este Cristo proclamamos, aconsejando, ahí la palabra Colosenses, es la misma palabra de Colosenses 1:28, en otras dice, reprendiendo y enseñando con toda sabiduría a los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. La palabra en otras versiones dice, adviértales. Primera Tesalonicenses 5:14 dice, hermanos, también les rogamos que amonesten, es esa palabra, amonesten a los holgazanes, estimulen a los animados. Fíjense, esa es una buena tarea de los papás. Amonesten a los holgazanes, pero estimulen a los desanimados. Ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. La palabra aquí es amonestar. Instruir significa corregir. Ahora uno diría, ¿por qué hay que enfatizar? El apóstol enfatizaba eso, adviértale. Es decir, ¿saben qué significa la palabra advertir? Muéstrenle díganle lo que no están haciendo bien. Miren, esos pelados no se van a traumatizar, como dicen por ahí. Tenemos que decirles, y ahí, ojo, independiente de la edad que tengan, porque ahora ya no sé por qué se nos metió a los papás, no, ya el muchacho es mayor de edad, que él haga lo que quiera. No. Tú y yo tenemos que decirle así el pelado tenga 30 años, mire hijo, eso que estás haciendo no está bien. Si no se lo decimos nosotros, ¿quién se lo va a decir? Me pregunta, ¿quién se lo va a decir? ¿El jefe? No. ¿Los amigos? ¿Quién le va a decir a eso? No, mijo, así no se trata una mujer. No, un momentico. A su esposa no lo debe decir. Así el tipo ya esté grande, casado, tenga sus propios hijos. Así no se cría un hijo. Pero ahora la idea no, es que yo ya no me meto en eso. Ojo, también papás cristianos con esa idea de, yo ya se lo puse en las manos del Señor. Ah, sí, qué bueno, no importa, no señor. Tenemos que mostrar, y más en el día de hoy, en una sociedad donde a la gente no se le puede decir lo que está mal, porque eso es ser intolerante. A nadie se le puede decir lo que está mal, porque eso es intolerante. Pero hasta en el mundo corporativo, olvídenlo, por eso es que no tienen ese éxito. A los empleados se les tiene que decir, no digo, eso está mal hecho, hágalo otra vez. Instruir significa decirles, advertirles cuando van por mal camino. Claro, si ya son adultos, ellos sí, pero es responsabilidad de ellos decidir si sí o si no. Ahora, si están en su casa todavía,
no es que si quieren, es que les toca. Ya cuando salgan de su casa, ya si ellos quieren. Pero hasta que nos muramos, nuestro papel es decirles a nuestros hijos, ojo, eso que estás haciendo no está bien. Tienes que ser puntual. Tienes que aprender a manejar la plata. Así no se maneja la plata. ¿Quién le va a decir no, yo ya soy adulto? No. Estamos ahí para hacerlo. Claro, hay que hacerlo con amor. La Biblia habla de advertir, de amonestar, pero con amor. Porque pues la cantaleta nadie la escucha. Eso sí es cierto. Ni nosotros, o sea, nadie. La cantaleta no. Pero sí somos llamados a eso. Miren que forma parte de la tarea de ser familia, el de amonestarse. Inclusive aquí en la iglesia, uno tiene que, es responsabilidad de nuestro momentico, hermano, esa actitud no estuvo bien. Ay, usted, ¿quién no se meta en mi vida? ¿Cómo que no? Es parte de ser familia. 1 Corintios 4:14 dice, no les escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. ¿Más claro? Lo dice el apóstol Pablo. Porque es que si usted no amonesta a su hijo, no lo está amando. Entonces, tranquilo eso. No, ahora que es el famoso cuento del humorista que decía que hablan los papás con respecto a los hijos. Dice, yo. No, señor. Usted está llamado a decirle, mi hijo, eso está mal. Así el muchachito tenga 40 años. No, así debe ser. Porque si no, ¿quién lo haga? Pero hay que hacerlo con calidez, con amabilidad. ¿Saben? Hasta cantarles. Yo creo que debe haber canciones para cantarles. Mire, Colosenses 3:16 dice eso. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyales y aconséjenles. Aquí la palabra no es aconséjenles. Es que a veces los traductores bíblicos les da miedo decir no. Dice amonéstenles. Unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales para amonestarlos. Con gratitud de corazón. O sea, la forma es importante. Somos llamados a instruirles. Y por último, esa parte del apóstol Pablo dice que hagamos todo eso, que en primer lugar, ¿qué? Criemos, es decir, que le demos lo necesario para madurar. En segundo lugar, que los disciplinemos, que es entrenarlos. En tercer lugar, instruirlos, que es ¿qué? Advertirles y decirles lo que está mal. Pero todo eso no lo que nos parezca, sino ¿cómo? En el Señor. Dice, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Es decir, el método, el contenido, el que nos va a dar la sabiduría, ¿quién es? El Señor. ¿Quién nos va a dar los recursos, la fortaleza? El Señor. ¿Quién nos va a dar las palabras? ¿Y para quién le damos la gloria cuando un hijo se corrige? Al Señor. Para todos los que somos papás, qué bueno que la Biblia se preocupa específicamente en esta tarea de ser papás. ¿Saben cuál es un libro que fue escrito específicamente para los papás hacer todo esto? Para que lo incluyan. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? Específicamente para eso hay un libro en la Biblia que fue escrito para que nosotros hagamos todo esto con los hijos. Proverbios. Por eso es muy buena práctica lo que algunas personas hacen, que no solamente salmos, sino cada día un proverbio, hasta el último día de nuestras vidas. Y si ustedes leen proverbios, tiene ese tono. Un papá que le dice, ojo mi hijo, como empecé con esa vieja que... Ojo mi hijo, no gaste la plata así. Ojo con no se emborrache, ojo con prestar la plata.
Y saben, todos esos consejos de Proverbios, si ustedes lo leen, es para un hijo adulto. Porque no sé quién nos metió en la cabeza que nosotros no tenemos influencia, sino solamente cuando son pequeños. Obviamente tenemos mucha influencia, pero después también. ¿Quieres saber cómo hacer todo esto con hijos grandes? Proverbios, día a día, día a día. Y que veo algunas mamitas aquí, dicen, no, pues mi marido que tal Proverbios ni nada de eso. Bueno, entonces hágale usted con Proverbios. Ese dura apenas el tiempo, lo lee. Entonces, pues léanse ustedes Proverbios y a ustedes les toca la tarea. Pero a todos los papás nos toca. Es un tesoro de vida para nuestros hijos. Increíble, el apóstol Pablo solo dijo un solo consejo. ¿Cuál fue? Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ese fue el único consejo. Oremos. Señor nuestro, gracias porque tú has modelado esto, porque tú haces cada una de estas cosas con nosotros y tú nos das tu Santo Espíritu para poder realizar esta tarea. En un mundo tan lleno de confusión como el de hoy, tan lleno de información, qué bueno tener solamente un verso en la palabra. Hay tantos libros que se escriben acerca de la crianza, de cómo acompañar a un hijo, pero hay un solo verso. Te pedimos que nos des la sabiduría, la fortaleza, la gracia para poder cumplir con esta palabra. Señor, en primer lugar te pido que nos ayudes a manejar la ira. Ayúdanos a madurar para manejar la ira. Señor, perdónanos porque tantas veces provocamos la ira de nuestros hijos al no criarlos, a no disciplinarlos, a no instruirlos. Señor, pero te necesitamos a ti. Desde 0 años hasta 50, 60 años o más, que estamos para acompañar a nuestros hijos. Ayúdanos. Gracias por ser nuestro Padre. Y en esta mañana quisiera orar pidiendo que Dios nuestro Padre nos aliente, nos dé sabiduría, nos anime. Porque aquí habrá papás, estoy hablando de varones, cansados. Señor, qué bueno que tú sabes que como padres nos cansamos, que como padres no tenemos todas las respuestas, que estamos preocupados, que a veces estamos enfermos, que a veces tenemos angustia. Señor, a veces tenemos tanto temor. Espíritu Santo, te pido que hoy llenes el corazón de cada varón que es padre y proveas ánimo, aliento, proveas instrucción. También corrígenos, Espíritu Santo. Señor, danos el valor para seguir esforzándonos, aunque de pronto las fuerzas ya no sean las mismas que antes. Señor, en un mundo que cambia tanto, danos sabiduría, la tuya, la que no cambia, la que es eterna, para criar a nuestros hijos. Señor, te pido por las necesidades de cada papá aquí, las necesidades de pronto de trabajo, las necesidades de perdón, las necesidades de victoria sobre hábitos que nos esclavizan. Señor, de salud.
cuando nuestras fuerzas son debilitadas por la enfermedad. Ayúdanos, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu a nosotros como papás nos críe, nos cuide, a nosotros como papás nos discipline y nos instruya. Porque en la medida que los hijos crecen, nosotros también tenemos que cambiar en cada una de estas cosas. Ayúdanos. Te pedimos esto. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Hoy es el momento de hacer algo.